¿verdad?, valorar a cada uno de nosotros pues este tiempo, porque realmente pues los días son difíciles y pues es un placer y más que un placer es algo que Dios ha preparado y ha establecido. Imagínate tú, la voz de Dios que creó todo el universo, que creó los cielos, las estrellas, todos los planetas, el cosmos y todas las leyes en sí, creó también por su palabra y entregó a su Hijo el honor y el privilegio de edificar su iglesia. La iglesia es algo que no solamente es terrenal, y ahorita vamos a ver un poquito esto, sino es la voluntad de Dios expresada en la tierra. Y tenemos un propósito tan grandioso y tan celestial que a veces no lo entendemos y parece ser que nos acostumbramos, ¿no?, a lo que a solamente, por así decirlo, a ciertas cosas, ¿no?, relacionadas en torno a la iglesia. Pero precisamente el día de hoy vamos a entender un poquito más acerca del fundamento, de la importancia que tiene la iglesia para Dios y cómo debería tenerle esa importancia para nosotros, puesto que si para Dios y para Cristo no somos el plan B, no somos el plan C o D, ¿verdad?, cuando para el plan de Dios, de esta redención de este mundo, somos el plan único y exclusivo de Dios y de Cristo para la redención de este mundo. Como que te sientes un poquito así como comprometido. Pues sí, siéntete comprometido, porque a través de ti Dios está estableciendo su reino en este mundo y lo está haciendo a través de su iglesia en características muy particulares. Pero entonces tenemos una gran comisión, tenemos un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad sobre nosotros. El Señor se encarga de edificar su iglesia y Él nos ayuda, así que solamente nosotros necesitamos estar dispuestos a ser utilizados por el Señor, ¿no? Ser materia dispuesta. Meli, qué bueno que estás aquí. Dios te bendiga muchísimo. Estamos bien contentos de que estés aquí, de verdad. Muchos de ustedes vieron, Meli por ahí tuvo pues una recaidita nomás, un bajoncito de pilas, pero Dios la fortalece siempre y aquí está súper contenta. Gracias a Dios por tu vida, Meli. Y pues bueno, hermanos, vamos a orar nuevamente porque Dios nos ayude a entender esto, ¿no?, y almacenarlo en nuestros corazones, que no solamente sea algo que escuchemos y algo más de información. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor, la cual nos guía, Señor, nos instruye y nos revela, Señor, quién eres tú, Padre. Nos instruye verdaderamente, Señor, pero hace cambiar también algo dentro de nosotros, Señor. Tu palabra nunca regresa vacía, Señor. No es algo, Señor, que solamente nos emocione a veces, Señor, es algo que verdaderamente va quitando, Señor, esas tal vez capas de nuestra propia carne, Señor. Va traspasando, Señor, nuestros corazones y nuestras almas, Señor, y haciendo, Señor, que nuestras mentes, Señor, tengan la capacidad de adorarte más, Señor, en respuesta a tu palabra, Señor. Tengan la capacidad de adorarte, de entenderte, Señor, de conocerte y de ser transformados por tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, gracias por esto, Señor. Te pido que nos ayudes en esta tarde, en nuestra debilidad, Señor, y intercedas por nosotros, Señor, para saber y entender, Padre, más acerca de la importancia de tu iglesia, Señor, porque únicamente tú eres y siempre serás el dueño, Señor, de tu iglesia. No hay nadie más, Señor. Gracias por esto, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, hay tanto de estos temas que me gustaría y que veremos, si Dios nos permite, entre semana, juntarnos, reunirnos para profundizar un poquito más de estos temas que hemos estado viendo. Son fundamentos de la fe, como por aquí lo dice la imagen. Muchas veces, ¿y por qué lo hicimos como fundamentos o lo llamamos de esa forma? Mira, no te preocupes, reflexionando un poco acerca de esto, en diversas ocasiones, a veces como cristianos, como que desarrollamos ciertas expectativas y cierta manera de nosotros autopercibirnos como creyentes, ¿no? Y decimos, bueno, yo soy creyente porque hago esto, o hago también esta situación, o me siento así, o porque creo en ciertas cosas.
Y el mundo y las situaciones y el mismo mundo se ha encargado a veces de cambiarnos o hacernos dar por hechos ciertas cosas o hacernos olvidar realmente sobre las bases bíblicas sobre las cuales está establecida nuestra fe. Es como, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo habló acerca de una parábola de una casa, ¿no? Siendo edificada sobre la roca, y que cualquier otro que edificare sobre otro fundamento, pues dice, inminentemente llegará alguna corriente. Si su casa fue edificada sobre la arena, esa construcción no permanecerá firme. Nosotros, hermanos, tenemos la comisión también de permanecer, pero no por nuestra propia fuerza. Es el Espíritu Santo, es Cristo mismo quien nos sostiene en nuestra fe y nos permite permanecer ante cualquier situación. Lo que sí importa, y lo veíamos en las parábolas, en el Sermón del Monte, por ejemplo, que es ahí donde se encuentra esta parábola, lo que sí Dios nos pide es revisar siempre sobre qué fundamento estamos estableciendo nuestra fe. Si es sobre un fundamento que se desliza, que se va conforme a las pruebas, como la arena, o si estamos realmente profundizando, porque dice en una versión, aquel hombre que cavó y se esforzó y logró llegar hasta un fundamento sólido, es aquel hombre que puso su fe sobre la roca, y esa edificación permaneció a pesar de cualquier situación. Entonces necesitamos revisar siempre los fundamentos de nuestra fe, hermanos. No por algo, no porque podamos volver otra vez al mundo. Si somos hijos de Dios, hemos sido comprados totalmente a un precio alto y hemos sido liberados de la esclavitud, de la carne, del pecado. Pero es necesario siempre recordar sobre qué base tenemos nuestra fe. Si sobre alguna creencia tal vez arraigada, pasada o aprendida, o realmente sobre la roca que es Cristo Jesús nuestro Señor. Así que el día de hoy, dentro de estos temas, es algo muy grande, que tal vez necesitaría como 5 horas, pero yo sé que tú tienes cosas que hacer. Pero entre semana, si Dios nos permite, el miércoles estamos platicando tal vez a las 7 de la tarde, 7:30, podernos reunir y profundizar y preguntar y realmente ser edificados, ¿no? Pero voy a intentártelo explicar en menos de 35 minutos acerca de la iglesia, acerca de, no de este edificio, sino la importancia que es primeramente la iglesia para el Señor Jesucristo, qué tan importante es. Hay ciertas preguntas que son necesarias hacernos o hacerlos al texto. ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia sobre esta tierra? Y cómo podemos o cómo la iglesia logra ese propósito principal. Son preguntas que a lo mejor nos van a ayudar a responder cosas muy sencillas. Un contexto muy rápido, y trato de siempre ponerte algún ejemplo para que más o menos observes el diagnóstico que tenemos. El día de hoy, la iglesia, el concepto o realmente el conocimiento preciso o el valor que tiene la iglesia frente al mundo, déjame decirte que está muy desgastado. Frente al mundo, la iglesia ha dejado, tal vez, y lo seguirá siendo probablemente, de ser una edificación valiosa o algo que realmente tiene un valor. Lamentablemente, por muchas situaciones que no tenemos que profundizar aquí, pero acerca de cuando la iglesia se ha mezclado con este mundo, cuando la iglesia tal vez no ha recordado, no te ha tenido sus cimientos firmes en la palabra de Dios, pasa lo que vemos, por ejemplo, en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, ¿no? Cómo la iglesia fue abandonando la fe, cómo fue extraviándose y fue obedeciendo otras corrientes. Y hasta entonces, esa iglesia en Apocalipsis representa a la iglesia en todas las generaciones, y es algo que está ocurriendo. Y ahí hay un ejemplo muy claro. Hace poco me topé con un video de un joven estadounidense, académico, muy elocuente, muy maduro, y él decía: yo amo a Jesús, pero no entiendo o no me gusta la iglesia. Yo amo al Señor, y él decía: el Señor es todo para mí, Él dirige mi vida, mis pasos. Hablaba tan bonito, tan convincente,
que incluso si tú quieres escucharlo, verlo ahí en YouTube, luego te paso el link, léelo con mucho cuidado porque tal vez si no tienes firmes tus cimientos, capaz si ya no vienes. me produce cuando les ves ese video como una satisfacción de decir, oye, sí es cierto, pues que sí, realmente Jesús es personal, no necesito a nadie más, no necesito de otras personas para escuchar y para conocer a Cristo. Bueno, para no hacerte el cuento muy largo, el trasfondo y la palabra clave de ese video fue eso: amo a Cristo, pero no amo su iglesia. Y este video, hasta el día de hoy, fue hecho en el 2015, creo. Tiene más de 32 millones de vistas. Y cada día tiene más de 1000 vistas. Así va, así va. Y va avanzando y va avanzando. Y ahora creo que hasta lo hicieron más grande el video. Y ahora el chavo, este joven, se dedica a hablar de ese tema, pero en otras cosas, ¿no? Cómo la iglesia está fracasando, pero Cristo está prevaleciendo. Cómo la iglesia ya no es útil para estos tiempos, pero si seguimos la fe personal, entonces podemos alcanzar a Dios. Por ponerte un ejemplo, eso es lo que está pensando el mundo muchas veces. Y tristemente, esto se debe a la ignorancia. Tristemente, esto tiene una razón y un propósito y un diagnóstico. Es la ignorancia, tal vez, de el saber qué tan importante es la iglesia para Cristo, hermanos. Ahorita también el mundo nos ha hecho creer que cualquier reunión, cualquier clase de reunión donde se lee cualquier clase de libro, se interpreta la palabra de cualquier tipo de forma, es una iglesia. Hay iglesias, ¿qué será? Judías, le llaman iglesias los testigos de Jehová. También hay iglesias de otros tipos de creencias. Hay iglesias de todos tipos, ¿no? De todo tipo, metodistas, bautistas, pentecostales, reformadas, iglesias de cualquier tipo, cualquier clase de reunión, la gente le llama iglesia porque le pone un letrero ahí fuera, ¿no? Pero es importante entender que la iglesia, hermanos, primeramente es la voluntad de Dios, como te decía ahorita, la voluntad de Dios y el plan de redención primario y único para la redención y la renovación de este mundo caído. Y ahorita vamos a ver en qué sentido. Entonces, empezando con algo muy sencillo, ¿qué es la iglesia? Ya que aparentemente, como este joven, hay muchísimas personas que no saben realmente qué es la iglesia. Bueno, primero quiero que me acompañes a primera, y sobre este texto voy a basar el mensaje, es 1 Timoteo 3:15. Y dentro de la palabra de Dios se menciona en el Nuevo Testamento cerca de 100 veces el término iglesia. Y hay algo muy interesante porque siempre que la palabra o los autores del Nuevo Testamento hablan de este término, pensaban en una comunidad y no en un edificio. Y eso tú lo sabes porque mismo Jesucristo se lo dijo a la samaritana, ¿no? Vendrá el tiempo en donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y no necesitarán de algún templo o de en aquel monte o en aquel otro, sino que adorarán todo el tiempo y en todo momento conforme a la palabra de Dios y conforme al Espíritu Santo. 1 Timoteo 3:15. Si ya estás ahí, voy a leerlo en esta versión. Permíteme tantito. Listo. 1 Timoteo 3:15. Dice aquí: pero en caso de que tarde, te escribo, dice el apóstol Pablo, para que sepas cómo debes o cómo se debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. O en tu Biblia tal vez diga columna y baluarte de la verdad. Hermanos, aquí hay varias cosas que nos describen qué es la iglesia. Primeramente, habla de que es una casa, la casa de Dios. ¿Por qué dice el término casa? Porque dentro del concepto de Dios hay una familia y Él es el padre y es el representante de esa familia. Y esa familia de alguna forma está unida. Cuando hablamos de una familia, vemos de personas unidas
en un mismo contexto, con características similares, con un vínculo en común, y ellos están en una casa, pero no habla de un edificio, sino habla de esa unión de cada uno de los que forman parte de la familia de Dios. Tú y yo somos parte de la familia de Dios, somos hijos de Dios, primeramente, así lo creemos por fe. Y esta iglesia representa como una casa, un hogar cálido en donde nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nuestras vidas y Él administra y cuida cada uno de los aspectos de la casa, así como un padre lo hace con su propia casa, ¿no? Con su propia familia. Los pastorea, los cuida, los alimenta y los sostiene. También aquí dice que es la iglesia del Dios vivo, si lo ves en la palabra de Dios. Aquí es algo muy importante porque en el contexto que está hablando el apóstol Pablo, había muchas iglesias o muchos centros de culto, vamos a decirlo así porque el término iglesia no aplica para esos lugares, centros de culto en donde se adoraba o se creía que se adoraba a Dios, pero era Dios representado mediante ídolos o mediante manifestaciones físicas de Dios de alguna forma, ¿no? Y ellos creían concretamente que adoraban a Dios, ¿no? Incluso los judaizantes mediante sus ritos y demás, ellos verdaderamente creían que adoraban a Dios, pero lo hacían solamente externamente. Pero cuando Pablo habla de la iglesia del Dios vivo, habla precisamente de lo opuesto a esos centros. Habla de una iglesia, un lugar, una asamblea, que eso significa iglesia, que viene de eclesia, una asamblea donde el Dios que se adora está ¿qué? Vivo. Está vivo y no está muerto. Tiene vida y infunde vida constantemente a las personas que habitan y que están unidos en esa asamblea. Entonces por eso el apóstol Pablo marca, es la iglesia del Dios vivo, frente a todos los demás centros de culto que existían y que existen el día de hoy. Nosotros, hermanos, adoramos a un Dios ¿qué? Vivo. A un Dios que está vivo y que podemos verlo, podemos experimentar su presencia en nosotros. No adoramos, hermanos, a un Dios muerto. No adoramos a un Dios que no responde. Adoramos al Dios vivo y verdadero. Hermanos, por eso el apóstol Pablo habla de esta forma. Pero también dice que es columna y baluarte, o columna, y dice y sostén de la verdad en esta versión. Tal vez en tu Biblia diga baluarte. Hay algo bien importante. ¿Por qué columna y baluarte, no? Parece que es más o menos, habla de lo mismo, pero viendo estos conceptos uno por uno, encontré lo siguiente. Las columnas, pues, habla de algo que da firmeza o sostiene una edificación. Primeramente, la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia de Dios, la única iglesia, hermanos, es aquella que sostiene y que de alguna forma es sostenida también por medio únicamente de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, dirige y es básicamente lo que afirma todo lo que hacemos como iglesia. Si fuéramos dirigidos por la palabra, pero también por otra cosa, entonces nuestra firmeza y nuestros fundamentos o nuestras columnas, hermanos, caerían, se agrietarían y algún día la iglesia de Cristo fracasaría al final de los tiempos. Pero la palabra de Dios, hermanos, es quien la iglesia sostiene esas columnas y esa verdad, hermanos. Entonces, por lo tanto, esa iglesia no caerá al final de cuentas, porque es de Él y Él está edificando, ¿no? Y cuando la palabra habla de baluarte o de sostén de la verdad, está hablando de algo bien interesante. Un baluarte es una edificación que se hacía en las torres antiguas, por ejemplo en las murallas incluso de Jerusalén. Los baluartes, incluso el día de hoy, muchos de ellos aún están de pie desde aquellas épocas. ¿Qué es un baluarte? Cuando llegan a las esquinas, en vez de hacer una construcción así, tal cual, perpendicular, un baluarte es una plataforma que se hace para que los soldados y los puestos de vigilancia puedan tener una vista periférica de todo el terreno y no solamente limitarse a una parte a 45 grados, de visibilidad. Un baluarte te permite tener, es básicamente, no sé si lo han visto en alguna película, cuando están establecidas una edificación, una muralla,
hay como una parte en donde los soldados colocaban las torretas, los cañones y demás. Incluso si ustedes han ido, yo creo que sí han ido, ¿verdad? Más que uno. Por ejemplo, allá a algún fuerte en Mérida, en Yucatán, en Cancún, por ahí, hay algunos fuertes que todavía tienen ese tipo de edificación, ¿no? Incluso todavía nosotros fuimos ¿a dónde, corazón? Se me olvida. A Bacalar, ahí hay un fuerte donde según esta nos cuenta la leyenda que había unos piratas y que entraron por un estrecho y demás. Había un fuerte y precisamente había esa misma edificación. No sé si sepas que ya que es un baluarte. La palabra, o básicamente por qué Pablo utiliza esa palabra, es porque no solamente la iglesia sostiene la verdad, sino también defiende la verdad. Es para defender básicamente la verdad, hermanos. Es un puesto de defensa. Entonces la iglesia también tiene esa función. Si no defendemos la verdad frente a la mentira, frente al engaño de este mundo, frente a otras corrientes de enseñanza, hermanos, entonces no tenemos un propósito. Parte del propósito de la iglesia es eso, es tomar la verdad de Dios y defenderla a toda costa, porque realmente sabemos el día de hoy que la palabra de Dios está siendo cada vez más ofendida, está siendo cada vez más cambiada o intercambiada por un mensaje que no transforma vidas, que tal vez te permite ser una persona dentro de una religión, o te permite tener ciertas expectativas de que eres tal vez una persona religiosa, pero no transforma tu vida. Frente a eso, la iglesia necesita defender la verdad. Y si gustas anotarlo, también la palabra, y en todo el Nuevo Testamento la iglesia habla que somos un cuerpo. Por ahí en 1 Corintios 12, del 12 al 13, la familia también habla de que somos una familia de la fe, que es regulada, o que cuenta, o que la fe es quien regula nuestra vida y nuestra identidad. Y también habla, por ejemplo, en 1 Pedro 5:2, que somos el rebaño de Dios, el rebaño de las ovejas del Señor. Por lo tanto, Él es nuestro único pastor y Él se encarga de mantener nuestra vida. Te voy a dar un concepto muy simple para que tú la notes y pasar al siguiente tema. ¿Qué es la iglesia? De una forma, en un resumen, y tomando de alguna forma estos conceptos y lo que el Nuevo Testamento habla de las funciones de la iglesia. Y este concepto lo tomo de la confesión se llama Confesión de Westminster, que básicamente es una recopilación de principios sólidos de la palabra a través del tiempo. Dice: una iglesia local, una iglesia es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para afirmar y supervisarse unos a otros respecto a su pertenencia en Jesucristo y su reino por medio de la predicación del Evangelio y el ejercicio de los medios que Dios dispuso para ello. Entonces, es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para afirmar y supervisarse unos a otros de acuerdo a su pertenencia a Cristo. Vamos a dejarlo así. Eso es, de alguna forma muy resumida, el concepto de iglesia. Y aquí hay algo muy interesante. Dice, se reúnen regularmente, ¿no? Ya de antemano, eso es algo que es necesario, y es algo que el Señor se gloría, puesto que incluso en toda la palabra Él nos habla de que necesitamos pertenecer, somos parte de un cuerpo, somos una familia. ¿Cada cuándo convives con tu familia? Déjame, en tu casa. ¿Cada cuándo convives con tu familia? Diario, ¿no? Querramos o no querramos, ahí estamos, no te creas. Diariamente estamos ahí reunidos y nos decimos las cosas y nos confesamos cosas y decimos: ay, ando así, ahora por mí, ayúdame, vamos a hacer esto, acompáñame a tal lugar. De una forma, la reunión constante y edificante de las personas dentro de una iglesia siempre ha sido un tema que está establecido en toda la palabra de Dios. Lo dejamos pendiente, pero que nos reunamos constantemente, ¿no? Esa es básicamente la iniciativa y el anhelo de Dios. Puesto que somos una familia, necesitamos estar reunidos constantemente, ¿no? Y aquí hay algo muy importante, o de otro concepto, es que dice, estamos siendo
reunidos en el nombre de Cristo para afirmar y supervisarse unos a otros. Y esto es algo bien interesante, porque la palabra de Dios no habla de personas individuales solamente que están ahí y usualmente se conviven y más o menos de repente se ven una vez por semana o 2 veces por semana, solamente para escuchar y recibir y luego seguir con su vida. Las personas, los cristianos, esas ovejas del rebaño, esa familia y casa de Dios, hermanos, tienen un propósito interno, que es la edificación mutua. Todo cristiano tiene en su corazón el anhelo de ser parte del plan de Dios de edificar su propia iglesia, y lo hace a través de todas las formas posibles que Dios dispone, ¿no? A través de la oración, a través de la predicación de la palabra, del uso de los dones, de la consejería, de la oración por otros. Pero hermanos, aquí hay algo muy importante, porque realmente y cada uno de nosotros necesitamos de ese apoyo espiritual de otros para estar supervisando cómo estamos en la fe, cómo estamos pasando estas situaciones, cómo estamos el día de hoy con respecto a nuestra fe y nuestros fundamentos en Cristo, ¿no? Es parte y es anhelo, y te doy ahorita los otros versículos, pero es parte de las Escrituras nos hablan acerca de eso, que mucho más el día de hoy, que el día es malo, debamos estar edificándonos y estamos constantemente sosteniéndonos unos a otros, hermanos, puesto que los días cada vez más serán difíciles para la fe. Entonces, ¿cómo estamos tomando esto? ¿Cómo estamos realmente valorando la oportunidad que tenemos de crecer nosotros, pero también ayudar a otros a crecer en su fe? No existen cristianos que no se preocupen por otros. No puede existir un cristiano que no ame y que no busque hacer un bien espiritual hacia otra persona. Tenemos, gracias a Dios, ahorita tantas cosas, tantos medios para hacerlo: una llamada, un teléfono, un fax, un WhatsApp. No necesitamos ahorita viajar grandes distancias, hermanos, para expresar el amor hacia otros. A veces, déjame decirte alguna perspectiva muy personal, pero ciertamente causa a veces un poco de dolor cuando nos damos cuenta que solamente tal vez muy pocas personas tratamos al menos de estar buscando, estar pendiente de otras personas. Regularmente y por muy malas prácticas aprendidas o mal aprendidas alrededor de nuestro cristianismo, hemos pensado, hemos creído que la función de estar arrimando a la gente o estarlos cuidando a las personas dentro de la iglesia es solamente función de una persona o de 2 personas o de 3. Solamente aquellos espirituales, solamente aquellas personas que tienen el don de buscar a otros, ¿no? Y decimos, no, es que yo no tengo el don de amar a mi hermano. Yo no tengo el don de preocuparme por mi hermano, ¿verdad? Yo tengo otros dones, yo soy muy bueno para orar, yo soy muy bueno para dar, pero no tengo el don de comunicarme o de buscar el bien espiritual de otro hermano llamándole, ¿no? Y eso es mentira, eso es una mentira. Y es un engaño de Satanás. Él quiere y él busca, Satanás mismo busca que el día de hoy todo dependa solamente de una persona, para que algún día simplemente a lo mejor se canse y diga, no, pues ya no puedo más, porque realmente el llamado que tenemos, hermanos, a estar preocupándonos, a edificarnos mutuamente, es un llamado comunitario, hermanos, es un llamado de todos. Todos nos supervisamos respecto a nuestra fe. Ahora, ¿qué tan importante es la iglesia? Y es la segunda pregunta que quiero que podamos responder. Acompáñame a Efesios 3, 10 y 11. Efesios 3, 10 y 11. Fíjate, aquí creo que prestes mucha atención. ¿Qué tan importante es la iglesia en este mundo, en esta tierra y para Dios? Efesios 3:10, ¿ya estás ahí? Fíjate, dice, de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer, dice, ahora por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito
eterno que llevó a Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, aquí hay algo bien interesante. Bueno, desde el versículo 10, 11, dice, conforme al propósito eterno que llevó a Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Fíjate que dice al principio, dice, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hay algo bien importante aquí. La iglesia, hermanos, es el punto principal, y te lo decía ahorita, es la idea principal y prioritaria de Dios para mostrar su gloria a todo el mundo y a todas las naciones. Es el plan principal, hermanos, no hay otro. Pablo está describiendo esa importancia en el papel de la iglesia, diciendo que Dios mismo, o la infinita sabiduría de Dios, Dios revelándose a cada persona en este mundo, fíjate que tan importante. A pesar de que todo el mundo puede tener acceso a la palabra de Dios en internet, en las aplicaciones, todo el mundo tiene una Biblia en su casa, ¿cierto? Pero Dios mismo, la palabra nos dice que su infinita sabiduría, su conocimiento personal para poder saber cómo vivir respecto a la palabra de Dios, es dada a conocer por medio de la iglesia. Dice, a los principados y potestades en regiones celestiales. No está hablando hacia los ángeles y hacia los demonios, ¿no? Y hacia cuestiones que no vemos. Está hablando de una manera figurativa hacia todo lo que conocemos, hermanos, en este mundo. Y está hablándolo desde principados, potestades, regiones celestiales. Está hablando básicamente de una universalidad, es decir, en todo el mundo, incluido también en el cielo y en la tierra y en lo que vemos, las cosas visibles e invisibles. La iglesia representa y da a conocer la infinita sabiduría de Dios. Es decir, la palabra hecha práctica, nuestra fe, lo que nosotros hacemos, lo hacemos, hermanos, por medio de la fe, pero se traduce en sabiduría de Dios. Actuamos conforme a la sabiduría de Dios. ¿Qué es sabiduría? Es conocimiento para poder vivir conforme a la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces la iglesia refleja y enseña a toda la creación, a todo lo creado, hermanos, cómo es Dios, cómo es la sabiduría de Dios, cómo podemos vivir conforme a su voluntad. Y es algo bien interesante, porque dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo Cristo, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa frase completa habla de algo, y es el Evangelio. El propósito eterno que llevó en Cristo Jesús, nuestro Señor, habla del Evangelio, que es el plan de Dios, la redención de Dios por medio de Cristo, pero también habla de la redención precisamente. Habla del Evangelio y habla de la redención, del plan de Dios que Él está pensando en la humanidad. Y aquí hay algo, me voy a detener un poquito. El plan de Dios de redención, hermanos, es a causa del pecado que este mundo experimentó. Hace mucho tiempo, hace más de 6,000, 7,000 años, 6,000 años, cuando el hombre peca y cuando el hombre cae en ese plan que tenía Dios perfecto para su humanidad y que el hombre rechazó a causa de su desobediencia en el huerto del Edén, ese plan de redención fue activado y fue ejecutado, hermanos, desde ese primer momento por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo y su plan de redención y el plan de redención en Cristo, Dios espera algún día transformar todo este mundo para hacerlo santo nuevamente, para volverlo a tener una comunión con su pueblo y con las personas. Y ese propósito de redención, hermanos, ahora sí te voy a hacer una pregunta retórica. ¿Por medio de quiénes crees tú, según la palabra, que Dios está llevando a cabo ese plan de redención? Por medio de la iglesia. Y es algo bien impactante porque la completa restauración, esa cercanía con Dios que fue perdida en ese huerto del Edén, esa confianza y ese acceso con el Padre, la obediencia, la adoración que fue arruinada en ese momento cuando el hombre hizo un ídolo en su corazón, su propio pensamiento y su propia sabiduría, y eligió
no obedecer a Dios y no conformarse con los principios de Dios, esa identidad de hijos, ¿no? Que ahora cuando no estamos en Cristo, dice la palabra que somos hijos, pero de otro cuate, ¿no? Hijos de ira, hijos de básicamente Satanás. Así es, ese valor y ese propósito que se perdió en el huerto del Edén, ¿sabes por quién? ¿Por medio de quién va a restaurar Dios esa comunión? Por medio de la iglesia. Y eso es algo bien interesante. Somos, hermanos, representamos la redención de Dios para la humanidad. Así como lo ves, así como te lo estoy compartiendo, según lo que vemos en este texto, conforme a ese propósito eterno que Cristo Jesús que se llevó a cabo en Él, la redención en Cristo, la iglesia es ese representante. ¿Cómo estamos delante de eso? ¿Cómo nos sentimos que Dios está actuando a través de cada uno de nosotros para mostrar al mundo que sí puede Él y que está siendo redimida la humanidad? Que esta humanidad caída en Adán ahora está siendo reunida, renovada, regenerada en Cristo Jesús, y que somos la iglesia, hermanos. Ya no hay un pueblo de Israel, ya no hay un pueblo elegido en donde Él tenía toda su confianza y sus promesas. Ahora la iglesia tiene ese nuevo propósito, hermanos, de mostrar que la redención de Dios es visible y es totalmente verdadera a través de la iglesia. Qué tremendo, ¿no? Somos la nueva humanidad de Dios, somos la nueva familia de Dios. Todo lo que había estado arruinado por medio de la iglesia, el día de hoy está siendo otra vez edificado. Y eso es algo bien, bien interesante. Ahora, hay otra, te voy a decir muy rápido, las últimas dos cuestiones. Si ya has entendido esto, entonces, si ya entendemos el valor y que la importancia de la iglesia, ¿cuál es el propósito? Ahora sí, resumidamente, hermanos, muy sencillo, es concepto que yo creo que tú puedes aprender sin necesidad incluso de anotarlo, ¿no? Hermanos, ¿para qué existe la iglesia? La iglesia existe, hermanos, para glorificar a Dios. Así es simple. La iglesia existe para glorificar a Dios en todo momento. Isaías 43:7, tú lo lees ahí en tu palabra, si no lo vemos aquí en la pantalla. Dice que todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos aquellos que son llamados por Cristo, dice, de mi nombre, aquellos que Dios creó con anticipación y con sabiduría y conocimiento anticipado, que iban a responder a ese llamado de ser parte de su pueblo, dice, para gloria mía los he creado y los formé y los hice. Aquí hay algo importante, somos creados, hermanos, somos redimidos para la gloria de Dios en todo tiempo. Incluso 1 Corintios 10:31, específicamente el apóstol Pablo habla a la iglesia en Corintios, dice, si pues coman o beban o hagan cualquier cosa, dice, háganlo para la gloria de Dios. Es un principio universal, hermanos. La iglesia está hecha y el propósito principal de la iglesia es para representar y darle gloria a Dios. ¿Cómo lo hace? A través de muchas cosas muy sencillas. Lo hace por medio de la predicación de la palabra, lo hace por medio de la adoración corporativa cuando estamos unidos, como en esta tarde, alrededor de la palabra y buscando que Él nos instruya por medio de ella. Lo hacemos también teniendo comunión y compañerismo unos con otros, y eso es algo que a veces desvalorizamos o no apreciamos tanto, pero como te decía antes, el compañerismo y la comunión de todos los santos es básicamente la representación de que personas tan distintas incluso en muchos aspectos, físicamente, culturalmente y de todo, pueden ser unidas por medio del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios habitando en cada uno de nosotros. Podemos tener comunión y buscar fortalecernos y edificarnos mutuamente. Lo hacemos también, ¿cómo podemos dar gloria a Dios? También por medio de las ordenanzas que el Señor nos dejó, lo que es el bautismo, la cena del Señor. Cuando
hacemos eso, representamos algo celestial aquí en la tierra, hermanos. Confirmamos o afirmamos la fe de otras personas mediante estas dos representaciones, ordenanzas que el Señor Jesucristo dejó, ¿no? Lo hacemos también sirviéndonos unos a otros en las capacidades que tenemos, en las formas que Dios nos dio, en los dones, nos servimos mutuamente y eso también trae mucha gloria a Dios, hermanos. Y finalmente, por decirte algunas cosas, lo hacemos también a través de las medios que Dios ya nos dio. Si te acuerdas cuando la palabra habla en las parábolas acerca de mayordomos, de cómo Dios dispone y nos da cosas o nos da áreas o dones, vamos a traducirlo en eso, ¿no? Nos da dones para que los pongamos por obra, no para que los enterremos y para que al final del día el Señor diga, siervo inútil, no te mandé a que hiciéramos eso, sino que nos habla de que todo lo que Él nos da, cualquier cosa que Él nos dio, una familia, un trabajo, un hogar, cualquier situación, lo pongamos por obra y lo multipliquemos para su gracia y para su gloria, hermanos. Por decirte algunas cosas, de esa forma es como la iglesia da gloria, hermanos. Entonces, si ya entendemos cuál es el propósito de la iglesia, finalmente quiero decirte cómo podemos seguir logrando ese propósito. Pon mucha atención y con esto vamos terminando. ¿Cómo podemos hacerlo? Pronunciando y viviendo el Evangelio de Cristo. Por ahí tú puedes, y te acuerdas de la gran comisión en Mateo 28, tú puedes buscarlo. Al final de Mateo viene la gran comisión y básicamente habla de que vayamos por todas las naciones, en todo tiempo, hasta el final de la tierra, haciendo discípulos, no creyentes, no solamente seguidores, sino verdaderos discípulos de Cristo, bautizándolos en el nombre del Hijo de Dios, de Jesucristo, y llamando todos al arrepentimiento. Y esa comisión, hermanos, la hace Dios por medio de su iglesia. Entonces, anunciamos el Evangelio, pero también hay otra forma, o más bien, hay algo más que tenemos que hacer mientras pronunciamos el Evangelio. ¿Y qué es? Aparte de eso, de hablar el Evangelio, ¿qué más hacemos diariamente, hermanos? ¿Cómo? Hacemos discípulos y nosotros somos discípulos también, ¿no? Vivimos de acuerdo a ese Evangelio que predicamos. No solamente lo decimos como una repetición, sino también ese Evangelio en el cual creemos nos hace y produce en nosotros un estilo de vida tan distinto al que la mayoría de las personas viven el día de hoy. Nos hace que seamos personas que busquemos la santidad, dice la palabra, sin la cual nadie verá al Señor, que andemos conforme Cristo anduvo, que seamos mansos y humildes de corazón verdaderamente como nuestro Señor Jesucristo. Ese Evangelio, el cual es la vida, el anuncio de Dios, la misericordia de Dios, la muerte perfecta y esa resurrección de entre los muertos, hace y produce en nosotros que vivamos de maneras muy distintas, ¿cierto? Hace que seamos tan distintos en nuestro lugar de trabajo cuando todos se enojan por alguna situación o como cuando todos responden hacia ciertas ofensas. Nosotros simplemente llevamos el Evangelio en todo nuestro ser y podemos conducirnos de una manera distinta. También, ¿cómo podemos lograr ese propósito de dar gloria a Dios? Produciendo mucho fruto. Dice la palabra en Juan 15, tú lo puedes leer, que hemos sido unidos a Cristo, hemos sido injertados en la vid perfecta con el propósito de que llevemos mucho fruto. Y eso habla básicamente de la obra del Espíritu Santo en nosotros. El fruto del Espíritu Santo es algo que tú no haces por ti solo, es un producto y es un fruto de algo que ya eres dentro de ti, de la naturaleza nueva que tenemos, ¿no? Y tú conoces el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Gozo, paz, amor, más, ciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ay, caray, esos ya son otros temas, ¿no? Templanza y mansedumbre, ¿no? Y volteas a ver ahí a tu esposo, ¿no? A tu esposa. Gracias a Dios, por la gracia de Dios, hermanos, estamos siendo renovados
y hechos creados para que llevemos fruto en todo tiempo. Y cuando somos buenos administradores de la gracia de Dios también, en 1 Pedro 4:10, tú lo puedes leer. Cuando somos buenos administradores de la gracia que hemos recibido, también damos gloria a Dios. ¿Cómo lo hacemos? A través de algo que llamamos los medios de gracia. Y eso es un tema que veremos posteriormente a que terminemos esta serie. Veremos acerca de los medios de gracia y por ahí te los explicaremos detalladamente. Pero dentro de esos medios de gracia de la iglesia, por ejemplo, es reunirnos, es orar unos por otros, es todo lo que veíamos ahorita, las ordenanzas, la comunión, el compañerismo, la predicación de la palabra, la adoración. Cuando nos reunimos y vivimos conforme a eso, hermanos, entonces damos gloria a Dios, pero también de forma privada, en tu casa. Estás ingiriendo la palabra de Dios constantemente, estás orando, estás buscando tener una intimidad con Dios realmente. Cada uno somos muy responsables o totalmente responsables si estamos utilizando la gracia de Dios realmente para darle gloria a Dios. Tú ya tienes y has recibido toda la gracia de Dios y eso debemos de ser muy conscientes de eso. Tienes a Cristo mismo habitando en ti, tienes al Espíritu Santo el cual intercede y actúa en tu vida. Ya tienes toda la gracia necesaria, solamente necesitas aprovecharla y vivirla y buscar por agradecimiento crecer en esa gracia. ¿Estamos creciendo en la gracia de Dios, hermanos? Y por último, la iglesia especialmente logra este propósito de darle gloria a Dios cuando vive apartada para Dios y apartada del mundo también. Hermanos, parte del plan de Dios, de esta restauración que leíamos ahorita en Efesios, esta redención el cual Dios está llevando a través de su iglesia, nos corresponde realmente el día de hoy preguntarnos qué tanto de nosotros, cómo lo estamos haciendo diariamente en nuestra vida, de qué forma estoy permitiendo que ese plan de redención se esté llevando a través de mí, ya no digamos a través de toda la iglesia de Dios, porque solamente Él conoce en todos lados y en todos tiempos quién es específicamente su iglesia. Ese es un tema que solamente a Él le corresponde saber, pero de forma personal, yo como siendo parte de la iglesia no es un edificio, la iglesia es la comunión de todos los santos reunidos en torno a Cristo y viviendo conforme a las enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿De qué forma yo estoy haciendo que esto sea una realidad, no? Ese plan de redención. ¿Cómo estoy mostrando al mundo la gloria y la sabiduría de Cristo? La sabiduría de Dios, dice la palabra, no solamente cierta sabiduría, dice la infinita sabiduría de Dios, ¿cómo la estoy mostrando a través de mí? La gente, ¿cómo puede conocer a través de mí que el Evangelio es real? Que el Evangelio tiene un propósito no solamente para cambiar ciertas cosas, sino para transformar completamente las vidas de las personas. ¿Cómo realmente estoy permitiendo que ese plan de redención, hermanos, se lleve a cabo en nosotros? Ya vimos todos los medios. Ahora, la disposición que tengamos cada uno de nosotros para ser usados, de ahí depende todo, hermanos. ¿Realmente nos importa la iglesia tanto como le importa al Señor Jesucristo? Conforme a lo que vimos ahorita. Realmente para mí es importante el reunirme, el buscar a otros, el animar a otros, mucho más el día de hoy, que son días tan difíciles. ¿Realmente me interesa lo que a Cristo le interesa? ¿Por lo que Cristo murió? ¿Por lo que Cristo realmente está estableciendo su plan? Hermanos, no somos el plan B, no somos el plan, ya te lo decía. Dios no va a hacer otro plan, no hay otro plan, hermanos. Es utilizar a esta y a cualquier iglesia que se reúne en el nombre de Cristo y realmente lo hace para la gloria de Cristo y la gloria de Dios, utilizarlas para establecer ese plan de redención. No hay otro plan, hermanos. ¿Qué estamos haciendo y cómo estamos permitiendo que esto se lleve a cabo? Eso es una pregunta y con eso cierro. Tenemos tal vez tanto de qué arrepentirnos, tal vez de tanto de qué hacer una introspección realmente. Para mí es importante
la gloria de Dios? ¿Para mí es importante el plan de Dios? ¿O realmente es algo que creo Dios que puede hacer Él a pesar de que a mí no me interesa? Pues fíjate, probablemente Dios sí lo va a hacer si a ti no te interesa, si a ninguna persona le llega a interesar. Aún así, la promesa en Mateo 16, 18, y tú lo puedes leer, cuando Pedro le preguntó, o cuando Cristo le preguntó a Pedro, ¿no? Que si lo amaba, y él restauró y le dijo, y verdaderamente te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él va a edificar su iglesia a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier ola de maldad, de cualquier enfermedad, de cualquier pandemia que pueda existir. Él va a edificar su iglesia y su iglesia va a ser victoriosa al final de los tiempos. Si eso no produce en ti un compromiso, una responsabilidad, pues necesitamos pedirle al Señor por medio del Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar.